Bueno, entramos en esta parte de la mesa y la discusión, dejamos el tema iglesias, Estado y todo lo que aquí se ha discutido ampliamente. Vamos al tema de la Corte y hoy. No solo, ya hablamos de la carta del ministro Medina Mora que explicamos, que leímos, porque aquí como hablamos muy ampliamente de lo que se publicó en el Universal sobre transacciones o transferencias bancarias internacionales. Bueno, veremos en qué termina esta historia, pero dejamos aquí, digamos, ya la lectura de la carta de Medina Mora, la alusión a la columna del día de hoy de García Soto que le responde a Medina Mora a esta tercera carta y todo eso que ya se abordó esta mañana. Déjenme dejar ese tema ahí, ya explicado y presentado esta mañana en el programa, para irnos a la otra parte de la Corte de hoy. Hoy se espera que en la segunda sala, en la segunda sala se resuelva un asunto de gran trascendencia que tiene que ver con los alcances o los efectos de la suspensión otorgada por el ministro, precisamente Medina Mora, al consejero jurídico de la presidencia, no de esta, sino de la anterior, con Enrique Peña Nieto, que vía su consejería jurídica le presenta a la Corte esta controversia constitucional que Corral dice es un amparo buscador, pero digamos, por la formalidad del caso, digamos que la Corte resolverá los efectos o los alcances de la suspensión que determinó el ministro Medina Mora, que entre otras cosas implicó que hizo traer toda la información a su escritorio de la investigación del caso Chihuahua, que conecta directamente con el asunto de Operación Zafiro, de la que hemos hablado muy ampliamente, que no es otra cosa más que las informaciones que se han publicado y se han sabido en términos fundamentalmente periodísticos y de la investigación judicial de Chihuahua, de transferencias millonarias desde el gobierno de la República de Peña Nieto, vía la Secretaría de Hacienda, a estados de la República, vía transferencias legales a los estados, se trianguló vía empresas diversas y después se conectó para financiar campañas electorales del PRI. Ese sería el esquema de Operación Zafiro que se ha investigado y señalado así y que tiene que ser investigado formalmente por las autoridades competentes. Lo que se tiene de información periodística y de la información judicial del estado de Chihuahua es ese modus operandi por el cual cruzaron no sabemos qué cantidades de millones de pesos del erario mexicano para financiar campañas del PRI y otras cosas. Miles de millones, en el caso, Carmen, nada más para esa precisión, miles de millones de la operación Zafiro como tal, o sea que era el saneamiento financiero a finales del año previo a la elección, Carmen. Por eso es Zafiro, hay que decirlo. Es Zafiro correcto. es con S porque es saneamiento financiero. Zafiro, no con Z como alguna vez lo escribimos, sino no era porque a alguien se le ocurrió bautizarlo como Zafiro, sino porque era saneamiento financiero, que era o es la herramienta legal que existe en México para que el gobierno federal salga al quite de los problemas financieros de los estados y a partir de transferencias económicas le ayude a salvar ciertas cuestiones diversas del ámbito gubernamental. Con por unos eso contratos, Zafiro. Con unos contratos tremendamente... Eso vino después, la transferencia, entre comillas, legal de la Secretaría de Hacienda, en ese momento a cargo de Luis Videgaray, a los estados de la República, en este caso Chihuahua y otros, pero Chihuahua en particular por el caso que estamos hablando, Veracruz, Durango, hay varios casos que se han podido documentar. Justo donde había elección. Donde había elecciones, exacto. Entonces, bueno, esa transferencia de millones de pesos del gobierno de Peña Nieto a los estados, como se presume ocurrió, y esos estados de la República en connivencia, según las acusaciones, con el ámbito más alto del PRI, en este caso Alejandro Gutiérrez, o el propio Mario Fabio Beltrones, que ha pedido varios amparos para poder saber de qué viene la investigación. Así es. Todo eso es lo que está en juego. Y resulta que Enrique Peña Nieto, el hoy expresidente de México, pues al ver la dimensión de lo que en Chihuahua se está investigando y del tipo de información que tienen a partir de lo que ha sido la investigación sobre César Duarte, el prófugo gobernador de Chihuahua, bueno, pues decidió hacer algo inédito, que es que desde la Consejería Jurídica se le pide a la Corte que impida que la investigación local trascienda a sus personas. Y Medina Mora les da esa suspensión y hace traer las informaciones al ámbito de la Corte. Hoy la Corte
pues tendrá que discutir el tema y veremos qué resuelve del alcance de la suspensión, Alfredo. Sí, me parece que has descrito con toda puntualidad Casi todo lo soy que una abogada ya. eres ya una abogada. Después de tanto trancazo judicial, ya soy una autodenominada abogada balín. No, pero bueno, entendamos el asunto de estas maneras. De aquello que era la Operación Zafiro, y cuando yo decía contratos, solo quiero comentarlo, es que los contratos que suscribía la Secretaría de Hacienda con los gobernadores a finales de año había cláusulas que son verdaderamente meritorias de la opacidad. Una oda a la opacidad. Una oda a la opacidad, en donde yo le digo a usted que le entrego estos recursos y que ya prácticamente usted no tiene que decirme en qué se los gastó. Es decir, cláusulas firmadas expresamente, impuestas desde Hacienda, en donde las condiciones contractuales entre la Federación y los estados hacían que luego fuese posible o difícil la auditoría de todos esos recursos. Lo comento porque me parece que es un ángulo fundamental para entender una cosa. Evidentemente lo que se revela en la operación es un asunto que excede a Chihuahua. En Chihuahua había elecciones y había elecciones en muchos otros lugares del país. Entonces la operación tiene que ver con gobiernos amigos o dispuestos o con mejores redes de corrupción para poder, digamos, meter cientos o miles de millones de pesos a los procesos electorales que se vivieron en el año 2016. Es decir, es una operación pensada, planeada, desde la evidencia que hoy tenemos, los testimonios que hay incluso públicos, es una acción planeada desde la Secretaría de Hacienda y luego ejecutada por la vía de algunos estados de la República. Entonces, lo que hoy tenemos que ver es particularmente uno de los capítulos de este tema. Y este capítulo consiste en lo siguiente. Si se va a admitir que no es posible involucrar, digamos, en una investigación al expresidente de la República. Es decir, lo que está o que Chihuahua sea víctima o no. También. Pero quiero decir, la participación, es decir, la búsqueda de impunidad de Enrique Peña Nieto, normalizada por una sala de la Corte, cuyo ponente, eso no lo puede negar, es un gran amigo del expresidente Enrique Peña Nieto. No solo eso, fue el que lo propuso, o si un poco me apuran, el que casi lo impuso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ante eso estamos hoy, ante un capítulo en donde hay que ver... Se pidió su recusación por parte del propio gobierno de Chihuahua, gracias a la foto de los intocables. Gracias a la foto de los intocables, y por eso es que la semana pasada empezábamos a abordar ese tema, justamente. Sí. Entonces, lo que hoy tenemos en la decisión de la Corte es hasta dónde está con autonomía la propia sala para ir a hacer una investigación respecto de lo que ocurrió en la Operación Zafiro y el involucramiento del presidente de la República. De eso estamos hablando porque resulta, perdón, pero el recurso que se admitió es por lo menos, y la suspensión otorgada es por lo menos, en mi opinión, cuestionable y absurda, digamos, propiamente. Incluso utilizando recursos, pues sí, utilizando recursos del Estado, mediante una vía para que el expresidente Enrique Peña Nieto no pueda ser investigado en este caso. Y yo diría cuya intención es no solo en es en otros. Abre la puerta. Claro, en otros muchos. A mí me parece que hoy en la Corte va a tener un tema frente a sí de la mayor importancia, de la mayor relevancia para poder saber ante qué tipo de autoridad estamos y qué podemos esperar en los próximos años, digamos, en términos de que se llame a cuentas a quienes gobernaron este país y quienes además, sobre los que hay un conjunto de imputaciones sobre las que hace falta hacer investigaciones, Carmen, porque hay que recordar que todo lo que ocurrió en la Operación Zafiro es el intento del gobierno federal de detener
cualquier investigación desde allá. Por eso es tan relevante lo que en su momento, en los primeros días de enero, revelaría el gobernador Corral. Es que lo que le dijeron en aquella reunión fue: si usted no investiga, le podemos dar recursos, pero si usted sigue la investigación, le suspendemos los recursos que tenían convenidos con el gobierno. Es decir, el chantaje. Ahorcar financieramente. Bueno, sucedió el trance, pues. Sucedió el trance y pasaron meses y hubo un asunto muy grave, donde el propio secretario de Hacienda amenaza al gobernador sobre una investigación sobre la impunidad y la corrupción. Es gravísimo lo que se reveló entonces, y me parece que ante ese tipo de batallas estamos hoy en la Corte. Gabriel Reyes Orona. ¿Qué estamos viviendo y qué nos vamos a enterar o corroborar esta tarde? Tenemos nosotros una Corte que ha pasado de decir el derecho a hablar ex cátedra. Lo que hace cuando emite estas resoluciones como última palabra, sin recurso, sin ningún tipo de mecanismos de rendición de cuentas, sin ningún mecanismo de contrapeso. Bueno, es la última palabra la Corte, al final de cuentas. Así es, pero yo creo que esta última palabra queda la justicia internacional. Ha sido abusada de una manera tan grotesca, Carmen, que pone de manifiesto que el sistema está mal y que el México bizarro, el México injusto que vivimos, es producto de un mal diseño judicial que tenemos. Acabas de decir que eres abogada autonombrada abogada. Estoy vacilando, pues. Pero a lo que me quiero referir ahorita es a que no se necesita ser abogado para tener la razón en lo jurídico, como la acabas de tener. Y te lo quiero decir porque le quiero pedir. Los abogados no la tienen. Mira, el derecho es la única ciencia en la que uno puede tener la razón sin que el otro necesariamente esté equivocado. Pero yo lo que le quiero pedir al auditorio es que se convierta en juez. En juez en un extremo muy sencillito. Tenemos nosotros una absurda, como bien la califica, suspensión otorgada por alguien que ni siquiera debía haber abordado el tema, por un evidente conflicto de interés que él mismo se autocalifica una y otra vez, donde los ministros de la Corte son incapaces de abstenerse de intervenir y votar en asuntos que no debieran de votar. Simplemente le voy a decir a quien nos escucha que la ley de amparo en el artículo 128 señala que no se debe conceder suspensión en los casos en que se siga perjuicio al interés social o bien se contravengan disposiciones de orden público. Esto es la fracción segunda del artículo 128. Quiere decir, no procede una suspensión cuando se contravenga el orden público, el interés social o una disposición de orden público. Pero la propia ley define cuándo esto sucede. Y dice el artículo 129, se considerará, entre otros casos que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión, fracción tercera, se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. ¿Esto qué quiere? Es palmario, o sea, no se requiere un recurso, no se requiere un análisis ni una discusión para simplemente leer la fracción tercera y decir que no procede una suspensión cuando permite la consumación de un delito, su continuación o sus efectos. Entonces, ¿qué tienen que discutir los ministros hablando ex cátedra para saber si procede o no la protección de Peña Nieto y secuaces en la investigación de delitos cometidos con notorios efectos en el estado de Chihuahua? Veremos a la Corte y ya estaremos platicando pues después de mañana, porque hoy es cuando va a resolver la Corte el efecto, los alcances de esta suspensión otorgada por el ministro Medina Mora. Déjenme tomar ese hilo después de la pausa, porque ya tenemos un montón de cosas aquí atravesadas. Después de la pausa, retomar el hilo porque Peña Nieto subió un tuit que no se refería a esto, pero que se refería a un primo hermano del tema, que es el asunto de las investigaciones de agronitrogenados. Se refería a lo que publicó el Universal sobre una investigación en Estados Unidos que estaría relacionada con Fertinal y un presunto soborno. Estados Unidos investiga a Peña Nieto por soborno en Pemex. Es señalado de autorizar la compra de una firma de fertilizantes a sobreprecio. La transacción fue en detrimento del patrimonio de la petrolera, es lo que dice la indagatoria, según la nota
nota de Noé Cruz Serrano y dice que la Auditoría Superior y consultoras advirtieron que Fertinal estaba en quiebra. Así que este tema de lo que publicó Noé ayer, hablando de 635 millones de dólares que pagó el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, por Fertinal, sería el eje de una investigación en Estados Unidos, dice acá, que no ha sido corroborada por las autoridades de Estados Unidos y que no van a corroborar porque no van a decir si están investigando a Peña Nieto o no cuando está en curso el asunto. Es correcto. Hasta que llegue a alguna instancia judicial, en caso de que llegue, sabremos si esto efectivamente es como se plantea. Así es. Así es como se entiende esta información, pero Peña sube su tuit y dice lo que después de la pausa le contamos. Bueno, regresamos en la parte final de esta mesa con tantos temas y decía yo que había que retomar el tuit del expresidente Enrique Peña Nieto. Bueno, ¿qué hay? Además de lo que va a resolver la Corte el día de hoy, que es muy importante en la segunda sala, que ya se habló ampliamente, pues está que involucra directamente al expresidente de la República, porque la Corte determinará un asunto fundamental para saber si sí o no proceden investigaciones en torno a la actuación del expresidente de la República en el tema de Operación Zafiro y el tema Chihuahua y los demás estados. Eso está de por medio. Punto y aparte, o punto seguido, está lo que publicó el Universal sobre que hay una investigación abierta en torno a Enrique Peña Nieto en la justicia estadounidense. Dice la nota de Noé Cruz Serrano que las autoridades de Estados Unidos investigan al expresidente Peña Nieto por un presunto soborno en la operación de compraventa de Fertinal realizada por Petróleos Mexicanos en 2005 o 15. 2015. Información en poder del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la Security and Exchange Commission, la SEC, señala que el exmandatario pudo haber recibido un soborno por autorizar la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio excesivo que dañó al patrimonio de Pemex y el erario. Los documentos que afirma tener Noé Cruz Serrano y el Universal mencionan el nombre de Peña Nieto, quien dio el aval para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares de Fertinal, pese a que la empresa era insolvente y con millones de dólares de deuda. Bueno, ahí están los dos nombres. Lozoya Austin, Peña Nieto, Lozoya Austin. Ya el abogado Javier Cuello Trejo ha dicho, pues mi cliente no actuó solo, han de saber. Sí. Además de que no lo van a encontrar, no actuó solo. No solo eso, en la carta que presenta el propio Lozoya hace la semana pasada, dice que sus representantes legales van el lunes de la próxima semana, debemos estar pendientes, van a dar a conocer un conjunto de asuntos, hasta donde entiendo, vinculados a esta no actuación, sí, yo lo he llamado así como la corrupción no tiene un personaje solitario, ¿no? Como con la idea el llanero solitario. El llanero solitario, sí, o el asesino solitario, el corrupto solitario, aquí ¿no? Es una red. Bueno, entonces estará vinculado también a lo que va a pasar, o debería pasar según el propio Lozoya y su abogado el lunes, ¿no? El expresidente Peña Nieto dice, Gabriel, en su tuit de ayer: rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas ayer en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten. Es lo que plantea el expresidente. Y bueno, aquí lo que se tendría que exigir es efectivamente investigaciones que esclarezcan, que establezcan claramente en términos judiciales que sí y que no ocurrió. Bueno, que sí, que no ocurrió en términos del uso y abuso del poder en México y del conjunto de temas que están abiertos: agronitrogenados, Fertinal, la estafa maestra, Zafiro, OHL, Odebrecht y la Casa Blanca, Casa Blanca, ¿por qué no? También transferencias ilegales al Estado de México. A ver, hay una cantidad de cosas temas a investigarse judicialmente. Que no ha habido en realidad en el país, sino un esfuerzo Pegasus, un esfuerzo periodístico,
un esfuerzo de organizaciones, incluso la periodística, sí ha habido varias aportaciones. Por eso digo, el enorme esfuerzo que ha habido es periodístico y de las organizaciones de la sociedad civil. Pero como bien dice el que Peña no tenemos Nieto, es el jurídico. Como bien dice Peña Nieto, son muchas las acusaciones, son muchos los frentes. Lo que no había habido es lo que sí hay hoy. Lo que no había habido era instituciones imparciales que analizaran los asuntos. No había habido un interés real y eficaz para ponerlo frente a la justicia. No había además las condiciones jurídicas para poderlo sentar a declarar. ¿Qué hay hoy diferente respecto del pasado? Hoy hay un interés, y el más mezquino de todos, el interés económico. Nos hemos dado cuenta cómo recientemente los Estados Unidos están muy activos señalando corruptos mexicanos, como también de otros países. Y pues para quien nos escucha, debe saber que este interés de los Estados Unidos en señalar corruptos es porque lo hacen siempre y cuando la SEC y el Departamento de Justicia llegan a la conclusión de que los activos alcanzados con estos actos de corrupción son apropiables por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, que pueden quedarse y confiscar las cantidades derivadas de los actos de corrupción. Si el gobierno de los Estados Unidos está señalando a Peña Nieto y otros funcionarios y está precisando datos específicos, pero con la intervención de la Securities and Exchange Commission, que es parecida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que tiene la capacidad de allegarse de diferente información financiera y bancaria, no es por otra razón, sino porque ven las posibilidades de quedarse con caudales importantes. Entonces, ¿qué diferente tiene Peña Nieto respecto del pasado? Hoy tiene un sujeto que se quiere quedar con los caudales mal habidos que pudo haber alcanzado. Entonces, esto Peña Nieto no lo está valorando, no está sentado en la misma silla en la que estaba sentado hace 7 meses. Entonces, creo yo que el tuit no solamente es inoportuno, creo yo que es muy fuera de contexto. Y que lo que sí tenemos... se está defendiendo, pues. No existe ningún culpable que diga y lo reconozca. Por lo regular, los culpables salen a decir y a dar explicaciones por absurdas que éstas sean. Entonces, ¿qué vimos en noviembre del año pasado? En un proyecto muy extraño, patrocinado, o se dice legalmente, con la ponencia del ministro Arturo Saldívar, una sentencia que le quitaba facultades prácticamente a la Comisión Nacional Bancaria para realizar investigaciones en esta materia, que le quitaba relevancia y trascendencia en los procedimientos penales a la información obtenida a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero que no obstante esta sentencia absurda que sacó la Corte el año pasado en noviembre, pues hoy las autoridades del extranjero están superando estas investigaciones y llevan mano en casi todas ellas. Muchas de las que hoy en día estamos platicando, todas las que estamos platicando, arrancaron o iniciaron por investigaciones provenientes del exterior, como la que inició con el propio Medina Mora. Entonces, creo yo que sí va a haber que estar muy atentos porque ahora tenemos a un interés muy particular para poderse hacer de bienes del expresidente Peña Nieto. Bueno, ahí está conectando lo que afirma el Universal se investiga en Estados Unidos en torno a Peña Nieto, lo que él niega, pero digamos está la información que publica Noé Cruz con estos detalles, y está la propia investigación en México que cruza, porque al final de cuentas estamos hablando de que en México la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de la República y Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera están enfilados al tema de Lozoya Ancira, que ha quedado preso en España, confirmada su condición de prisión preventiva. Y bueno, estamos hablando de una investigación en curso de alto calado que no sabemos hasta dónde llegue. Estamos en el punto Lozoya, pero sí. Lozoya y su representación dice no voy solo. Entonces tienes una presunta investigación en Estados Unidos sobre Peña Nieto respecto al mismo tema de presunto soborno por la venta de agronitrogenados, y tiene simultáneamente en México la investigación de agronitrogenados por la denuncia puesta por Petróleos Mexicanos en marzo y contra lo que ocurrió con Fertinal, y
acciones que tienen que ver con el congelamiento de cuentas y con la detención de un empresario vinculado directamente con la historia, que es el mismísimo presidente del Consejo de Altos Hornos de México. Así que esto está en simultáneo. Pero además estamos, yo digo, empezando a conocer este conjunto de cosas. Es muy relevante que haya aparecido el nombre, aunque sea en esta filtración, en el Universal, del expresidente de la República, pero esto es una red. Lo que hicieron estas personas, este pequeño grupo, durante 6 años en este país, fue construir una red en donde están vinculados empresarios de este país y donde están vinculados un conjunto de servidores públicos que participaron de un proceso de corrupción que nunca se hace para llegar a estos niveles, y en esto tenemos que ser muy claros, nunca se hace de modo solitario, siempre se hace en red. Siempre se hace a través de mecanismos financieros muy complejos. Por supuesto, será difícil encontrar en su cuenta un depósito específico. Se trata, Carmen, como ya sabemos en muchos otros casos, como conocimos en los Panama Papers y en otros muchos ejercicios, de elementos donde en fideicomisos, sin nombre, sin tal, se depositan dineros que evidentemente vienen en muchos de los casos, como ocurrió con Odebrecht y con otros, de la corrupción. Este entramado financiero es fundamental que entienda esta fiscalía, que si quiere dar visos de autonomía y dar visos de credibilidad de que la cosa va en serio y cambia, tiene que actuar con eficacia jurídica y de investigación para atraer y coadyuvar y construir los casos. Yo diría que el caso de casos que vamos a conocer en los próximos años tiene un título: Enrique Peña Nieto. Ese es el título del caso más importante que puede analizar e investigar la Fiscalía General de la República hoy. Ese título tiene un montón de capítulos, un montón de temas y un montón de redes involucradas en ese momento. El jefe del Estado está siendo investigado en otros países y es necesario, el que era jefe del Estado, y es necesario que en México exista toda la voluntad para llegar a la verdad de lo que ocurrió en un sexenio que por lo pronto, sí, de eso hay evidencia muy clara, dejó en estado, digamos, de devastación buena parte de las instituciones del país. Eso es lo que hoy tenemos como evidencia académica, no es necesario hacer un juicio. Así la dejó. Ahora, si eso es por generación espontánea o hubo ahí un ejercicio de corrupción y de impunidad como no habíamos conocido en décadas, es algo que habrá que verse. Si tienen unos minutos más, no se despidan antes de que nos vayamos a las 11 de la mañana, que estamos cerca de ello. Déjenme hacer un alto, un respiro. Bueno, estamos en la parte final. Les aprecio que se quedan ya para hacer el programa, pues ya estaba bien tarde, ya que iban a quedarse, ¿no? ya nos queda más que cerrar el programa. Gabriel, Alfredo, rápidamente déjenme contar un asunto importante, porque Pedro Joaquín Caldwell, hoy sale en la prensa, en varios medios, que está abierta investigación no solo contra Lozoya, sino contra Pedro Joaquín Caldwell, que era el secretario de Energía en el tiempo en que se realizó la operación de Fertinal. Bueno, que se ha abierto investigación en torno a su actuación, y lo que dice Pedro Joaquín Caldwell en una carta pública, en un comunicado que emite el día de hoy, esta mañana, es lo siguiente. Hoy es 19, ¿no? Estamos hablando de este día donde Pedro Joaquín Caldwell reitera su solicitud ante la Fiscalía General de la República para ser citado a comparecer y conocer las acusaciones que se le formulan en el caso de Fertinal. Los ex integrantes del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos que conocimos del caso Fertinal somos personas honorables con distintas especialidades y orígenes, pero con el común denominador de haber trabajado siempre bajo el principio de buena fe por el bien de Pemex y del país, a partir de la información que se puso a nuestra disposición. Aquí está una frase clave, ¿no? Claro. A partir de la información que se puso a nuestra disposición. Las decisiones que tomaron los exconsejeros fueron a partir de avalúos y dictámenes que presentó la administración de Pemex, realizados por firmas internacionales establecidas en el país, que acreditaban el valor de los activos, la viabilidad y la conveniencia de la compra-venta de dicha empresa.
Ante señalamientos en medios de comunicación que relacionan mi nombre, dice Pedro Joaquín Caldwell, y el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex en el caso de la adquisición de la empresa Fertinal ocurrida en 2015, manifiesto a la opinión pública lo siguiente, dice el exsecretario. La sociedad tiene derecho a estar informada de asuntos de interés nacional, como el de la adquisición de la citada planta de fertilizantes. En cuanto a las personas, nos asiste el derecho a que sea la propia autoridad la que informe de manera directa, puntual y detallada el contenido de las indagaciones con que se nos relaciona. Los exintegrantes del Consejo de Administración de Pemex que conocimos del caso Fertinal somos personas honorables con distintas especialidades y orígenes, pero con el común denominador de haber trabajado bajo el principio de buena fe, repite en este párrafo. Las decisiones que tomamos los exconsejeros en este caso concreto fueron, como es la práctica, a partir de avalúos y dictámenes que presentó la administración de Pemex, realizados por firmas internacionales establecidas en el país. Se vulnera el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando se dan por verdad dichos no acreditados con pruebas o se distorsionan hechos que propician condenas sumarias no sustentadas en el debido proceso legal. Reitero, dice Pedro Joaquín Caldwell, mi solicitud ante la Fiscalía General de la República para efectos de ser citado a comparecer y conocer las acusaciones que se nos formulan, así como también para contribuir al esclarecimiento de los hechos que el país reclama. Dejo esta lectura de la carta, que es obligada, dado que hemos hablado ampliamente del tema agronitrogenados, Fertinal y de los señalamientos que se han hecho en torno a Lozoya y en este caso a Pedro Joaquín Caldwell. Pide a la Fiscalía que lo cite, cosa que deberá ocurrir naturalmente. Pero no debe albergar ninguna preocupación. En este y en muchos otros asuntos por venir, lo van a citar, particularmente entre otros que incluyen la compra de energía eléctrica. Pero el ritmo, la velocidad y tiempos de una carpeta de investigación no los definen los imputados o señalados en la carpeta de investigación. Ellos no van poniéndole agenda a la Fiscalía, ni es a su conveniencia que se les da a conocer los avances de la investigación. Será en el momento adecuado y oportuno que el Ministerio Público Federal tendrá que llamarlo, pero una vez que conozca los elementos necesarios para formular las preguntas adecuadas. Porque si lo que él quiere es una citación que le dé espectacularidad a un asunto que es inmaduro, pues obviamente va en perjuicio de la investigación. Lo que nos está pidiendo es una exoneración prácticamente intempestiva y precipitada cuando la investigación aún no ha madurado. Yo quisiera un minuto. Sí, dos cosas muy rápido. Una es, sería muy importante, dijimos aquí desde el principio, que iban a presentar dictámenes y que alguien había hecho esos dictámenes y que alguien había hecho esos avalúos. Que nos den los nombres de las empresas que hacen. Sí, que nos den los nombres, porque hay muchos otros casos en donde empresas famosas que cobran grandes cantidades de dinero esconden información coludidos en ese otro proceso. Y hay que visibilizarlas porque son empresas internacionales y tienen aquí negocios que en muchos otros lugares del mundo no serían aceptados con esos mismos sellos. Ese es el primer tema. Y el segundo es algo que yo simplemente digo rápido. Oiga, si usted es una persona pública, tiene que asumir que usó recursos públicos y que en esa condición el conocimiento público de una investigación en su contra opera de manera absolutamente diferente que respecto de una persona de otro orden. Lo quiero decir porque, y ojalá que lo escuchen los jueces de este país y que lo escuchen los fiscales de este país, porque los criterios para investigar a personas públicas tienen que ser diferentes a los criterios de aquellas otras personas en donde no hay recursos públicos y hay otro tipo de asuntos vinculados. Me refiero a la dimensión del conocimiento del hecho y me refiero también al tema del enorme poder que estos personajes tenían y aún tienen en el país respecto de la importancia de que se haga una investigación y den cuenta y no se puedan, dijimos aquí desde el principio, eludir de la justicia. Hoy, en el caso de Lozoya, tenemos una persona que ya se eludió de la justicia y que la Fiscalía está buscando, Carmen.
Pues sí, ahí está todo Dejo esto. ese par de datos. Ay, nada más dejamos el asunto, nos vamos, se acabó el tiempo, pero bueno, mañana lo esperamos en este programa y lo invitamos como siempre a seguir nuestros contenidos y poder revisar esta mesa y los demás elementos de información que hemos presentado en nuestro portal www.aristeguinoticias.com, que estamos de fiesta, ¿eh? Sí. Oigan, el informe del Instituto Reuters, estamos felices. Sí, ¿verdad? Pues no nos fue mal, ¿eh? No nos fue nada Esa mal. es una medición muy buena de branding, de calidad informativa. Pues muy buena noticia para nosotros. Como nos quedan 10 segundos, ya nos echamos una porra y con eso nos vamos. Ya mañana no vamos a pagar publicidad integrada nosotros. ¿Tú crees que hay publicidad integrada? ¿Tú He visto. comprarías una primera plana falsa? Yo no la compraría, pero veo que otros sí. Bueno, Hay en gente eso menos estamos. recatada.